El día de hoy nos encontramos con la maestra María Isabel Cruz Corral, quien es candidata a jueza de primera instancia en ejecución de sanciones penales a través de la plataforma En la Balanza. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias por la entrevista y gracias por generar estos espacios para motivar a la gente al voto. Sabemos que que es nicolaita, que tiene una maestría en juicios orales, que además tiene una especialidad en derecho procesal. Queremos, antes de llegar a este punto de su trayectoria y del presente, Ujú. saber qué fue lo que la motivó para estudiar derecho. Bueno, las injusticias, la falta de equidad, la falta de compromiso de la sociedad para con la sociedad. Es decir, las diferencias que lamentablemente se hacen entre una clase y otra, que no deberían de existir las clases, pero simplemente es algo muy marcado. Las clases bajas o nivel económico bajo no tiene acceso a una justicia. Y esto fue lo que realmente me motivó a ser abogada en mi inicio y bueno, me he desenvuelto precisamente en el área penal, donde es muy vulnerable esta parte. Y donde es más marcado Ujú. la cuestión económica, porque lamentablemente dicen que la justicia no es, no cuesta, que es gratuita. Sin embargo, si nos ponemos a revisar a fondo, vemos la trascendencia que el hecho de que una persona no tenga recursos económicos le repercute de bastante en la impartición de justicia. ¿Existe algún caso que haya marcado su visión de justicia? No sé si en un tema tal vez que la haya conmovido, que haya sido, no sé, de impotencia, pero que sí haya marcado su trayectoria en este camino del derecho. Precisamente esa parte de haber trabajado en los centros penitenciarios, yo fui subdirectora del Centro Penitenciario de Zitácuaro y del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, que es únicamente para delito de secuestro. Ujú. Anteriormente estaba yo en la cuestión administrativa en el sistema penitenciario y lamentablemente yo veía cuando voy iniciando mi carrera recién egresada, empiezo a hacer mi labor en la coordinación penitenciaria y veía que todos los operadores que estaban ahí en Morelia, que estábamos concentrados en lo que es la coordinación penitenciaria, veían a los internos como un expediente más, Ujú. no como personas. Entonces, eso fue con lo que yo trabajé los primeros 2 años de mi vida ya profesional. Posteriormente me mandan como subdirectora jurídica a un centro penitenciario y me doy cuenta que no son unos expedientes. Veo la realidad, las carencias, esta falta de equidad dentro de un mismo centro penitenciario también hay falta de equidad para con las personas recluidas. Y es muy lamentable que muchas veces nos queramos quedar con la parte mala de los centros penitenciarios, que son las personas peores de la sociedad y que son bueno, ¿qué te puedo decir, no? Que es lo peor de la sociedad, lo de los centros Ujú. penitenciarios, pero no nos damos cuenta que hay muchas personas que están ahí recluidas por cuestiones circunstanciales. ¿A qué me refiero? A que estaban en el momento equivocado con las personas equivocadas y tomaron una mala decisión. En ocasiones es así. Muchas veces son también Ujú. personas inocentes que fueron lamentablemente juzgadas de manera muy arbitraria y que terminaron dentro de un centro penitenciario por falta de recursos económicos también. Entonces, el ver toda esa falta de, este, de humanidad Ujú. para con las personas recluidas me ha marcado bastante. En un inicio, como te digo, trabajé en los centros penitenciarios. Actualmente ya tengo 8 años como defensora pública, que es otra perspectiva también con la que he seguido trabajando con las personas recluidas. He estado viendo lo que es la cuestión del proceso, pero más me he enfocado en la cuestión de ejecución de penas. Y realmente ahí es donde también ves que una persona no solamente debe de ajustársele los requisitos legales de manera tajante, tiene Ujú. que existir criterios humanistas, criterios que vayan más allá de lo que dice la ley, criterios que puedan tener esa visión de se trabaja dentro de un centro penitenciario, cuáles son las oportunidades que tienen estas personas que se encuentran recluidas para poderles impartir realmente una resolución justa. ¿Cuál considera que ha sido su más grande reto hasta ahora, profesionalmente hablando? El combatir con lo que es el comodismo. Estamos muy acostumbrados a que solamente se hace de tal cual forma, que no podemos innovar, que Ujú. eso no se lo presentes porque no te va a proceder. Y más en Entonces, el área que usted sí, claro, o sea, hay muchos compañeros que me he topado a lo largo de mi trayectoria en la Defensoría Pública y me decían, no, es que eso no va a proceder, el juez tiene ese criterio y te lo va a echar para atrás, no te desgastes.
Y yo, bueno, pues tiene su criterio, es muy respetable, lo voy a hacer. Y lo hacía. Y si me tocaba apelar, apelaba. Y si me tocaba Mm. presentar amparo, presentaba amparo. Les decía yo, siempre vamos a aprender. Tanto el juez va a aprender si le revocan, tanto como yo voy a aprender si le confirman. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido eso, que muchas veces no nos atrevemos a hacer más y por el miedo a que no te vayan a decir que no, nos detenemos. Y creo que no, creo que tenemos que buscar las formas para efecto de que la justicia se pueda aplicar una o de otra. ¿El acceso a la justicia es accesible para todos? No, hay distinciones, lamentablemente hay distinciones. Te lo puedo decir como defensora pública actualmente, una persona que se encuentra recluida en estado de abandono, que no tiene para pagar unas copias de traslado, esa es una cuestión que tiene una deficiencia que tiene Mm. la impartición de justicia en la parte de ejecución de sanciones, no puede presentarse solicitud porque no tiene quien le pague unas copias de traslado. Entonces, si estamos hablando de que si no tiene para eso, no se le presenta su solicitud y nunca va a tener acceso a la justicia. Es decir, ni siquiera puede presentarse la solicitud. Es una de las cosas que yo me quiero enfocar una vez que pueda estar dentro de ahí, que si me pueden apoyar con su voto, hacerlo, de no solamente modificar y modernizar, porque el sistema de justicia penal acusatorio y oral que actualmente se maneja, todo ya es digital, hay Sí. expedientes digitales, se corren traslado de forma digital, te notifican de forma digital. ¿Y por qué si el sistema de justicia penal No ha empezó a llegado. cambiar por el área de ejecución, ha sido al día de hoy la más abandonada? Entonces, creo que se tienen que modificar todas esas formas para que se pueda tener un mejor acceso a la justicia para las personas que se encuentran recluidas, e incluso para las víctimas. Las víctimas muchas veces, una parte de la función del juez de ejecución es cuantificar la reparación del daño. Entonces, ¿cómo pueden cuantificar la reparación del daño cuando no lo hace un juez de control? Es decir, el que dictó la sentencia. Cuando el juez que dicta la sentencia no cuantifique esa reparación del daño, la víctima tiene que acudir ante el juez de ejecución, aportar sus medios de prueba Ujú. para efecto de que se le cuantifique su Sí, reparación y claro. digan, mira, yo me gasté esto, aquí están mis facturas, aquí están mis recibos, y tú cuantifícame. Es un procedimiento que se tiene que llevar a cabo, que le dan vista a la parte sentenciada para que él obviamente también a su Claro. vez presente pruebas a su favor o pueda debatir estas pruebas Ujú. y se pueda cuantificar una reparación del daño. Muchas veces las víctimas no saben eso, No, no lo saben. ¿Y qué pasa? justo. Lo sentencian, la persona recluida, si vaya, si no sabe cuánto va a pagar, no está obligada a pagar, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, uno de los requisitos para obtener un beneficio de libertad anticipada, llámese cual sea, o en cualquiera de sus variantes, es pagar la reparación del daño. Es decir, actualmente, al día de hoy, ni una sola persona puede obtener un beneficio de libertad anticipada si no paga la reparación del daño. Pero si esa reparación del daño no está cuantificada, no Pues está queda. obligado a lo Ajá. imposible y puede acceder, obviamente si cumple con los diversos requisitos, puede acceder a ese beneficio. Entonces, esto también es parte de la función del juez de ejecución, de decir, recibir esas solicitudes, elaborar todo lo que es el Ujú. proceso, desahogar una audiencia, desahogar las pruebas y determinar cuánto es lo que se le tiene que pagar a la víctima y ejecutar también esa parte. No solamente las penas, sino también va a favor de las víctimas. Esto es un punto muy importante porque la mayoría de las víctimas se quedan, pues ya lo sentenciaron, no me dijeron cuánto me tenían que pagar, pues ya me quedo con los brazos cruzados, la persona privada de la libertad más adelante accede a un beneficio y pues la víctima se quedó igual, sin su reparación del daño. Entonces, hay delitos que son muy complicados Ujú. para cuantificarse, hablemos de una violación. Una muerte, a lo mejor en números sería muy fácil de cuantificar, pero un daño moral jamás se va a poder cuantificar. Entonces, son cuestiones muy delicadas que muchas veces los jueces de control dicen, Mejor lo dejamos al juez de ejecución", y sí, se lo Y ya se pasan lo al juez de pasan. ejecución, y cuando la Que víctima no le dicen: "Oye, pero allá ve y haz y promueve", y nos pasa eso, quedamos. sí. Así es. Maestra, Cruz, ¿cuál cree que es su mayor fortaleza en esta candidatura? Las perspectivas que tengo. No solamente, te digo, conozco la ley de ejecución, no solamente las he leído, no solamente las sé interpretar como abogada, sino que la he vivido. La he vivido desde dentro de un centro penitenciario, la he vivido como defensora pública y considero que cuento con las herramientas necesarias para llevar a cabo una función jurisdiccional acorde a lo que se requiere actualmente. Les pedimos que elijan 3 valores que los representan y que no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal, que se identifican y que además con base en ello actúan.
¿Cuáles serían estos 3 valores? Honestidad, empatía y como con mucho corazón hacer las cosas, este, no sé, ayúdame poquito, se me Pues fue sí, la palabra. después que puede ser como humanidad o el coraje de Así es, tener más bien ese coraje, esa determinación, esa firmeza para hacer las cosas. si pudiese elegir cenar con un personaje histórico, ¿cuál sería ese personaje? Y en la cena, ¿qué le preguntaría? Sería Juárez Ujú, y sería, ¿por qué hizo todo este movimiento de reforma? ¿Qué fue lo que se le motivó a hacer todas esas leyes de reforma? Estamos ante una ujú. reforma que es muy cuestionable y es muy perfectible, ¿no? Entonces yo le preguntaría a él qué fue lo que lo motivó para aperturar ese cambio, porque eso me ayudaría a fortalecer ahora Ujú. para mí también poder contestar el por qué estoy participando en esta contienda. Y desde esta perspectiva, ¿cuál, bueno, con toda su trayectoria, qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Las 2 cosas son muy, contrastantes. No podría decirte que una es peor que la otra, porque las 2 son reprobables. En el momento en el que yo te dijera que una de las 2 eh, no es, tan reprochable como la otra, en ese momento yo estaría siendo parcial. Y la imparcialidad creo que es una parte muy fundamental para la impartición de justicia. Así que cualquiera de las 2 son muy Mm. reprochables. En una palabra, ¿qué significa la justicia para usted, maestra? En una palabra, te podría decir muchas. La justicia es muy compleja. Mm. Tiene que tener varios elementos, entre ellas lo que te decía, la imparcialidad, también debe tener el elemento de la objetividad y creo que son elementos que deben de fortalecer realmente el dirimir un problema, un conflicto. Una justicia que no resuelve un conflicto no sirve para nada. Muchísimas gracias, maestra Cruz, por su tiempo.